Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hoy es el día en el que sabremos si Ábalos y Koldo van a la cárcel, el día en el que el gobierno afrontará una dura derrota parlamentaria por la senda de déficit y el día en el que veremos, si no hay sorpresas, cómo el acuerdo entre PP y Vox acaba con la etapa de Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. La primera de las citas será a las 10 en el Supremo, donde acudirá José Luis Ábalos a la Vistilla para que el juez decida si aplica medidas cautelares contra el exministro y antiguo hombre de confianza de Pedro Sánchez, para el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Ábalos dice que no podría pagar la fianza y ayer, a pocas horas de saber si duerme o no duerme en prisión, decidió atacar al gobierno. Dice que fuentes presenciales le confirman que Sánchez y Arnaldo Otegi se reunieron en 2018 para negociar la moción de censura. Sánchez y Otegi lo niegan y hace solo unos días Ábalos dijo que él de eso no sabía nada. Luego parece que ha cambiado de opinión. Me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto en la persona del señor Ábalos, pero me extraña que diga esto y me extraña que a partir de ahora vaya a tener un comportamiento de ese tipo. La vicepresidenta María Jesús Montero se mostraba ayer sorprendida por el cambio de estrategia y en el PSOE aseguran que no temen lo que pueda decir Ábalos porque no tiene nada que esconder. El exministro de Transportes fue también a por Yolanda Díaz por estas declaraciones. Pero en este ministerio en el que me encuentro, mientras nos partíamos la cara 5 mujeres para salvar el modelo productivo de España haciendo ERTEs y trabajadores y trabajadoras, presuntamente había aquí al lado unos golfos. Le acusa de haber permitido que terceras personas utilizaran la vivienda que tiene asignada como ministra. Todo esto en un día clave para el gobierno en el Congreso por la votación de la senda de déficit. La Guardia Civil ha encontrado más de 7.000 euros en efectivo que supuestamente eran del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del Partido Popular, escondidos en la despensa de su hermana, que también está imputada. Estaban guardados en fajos de billetes de 50 euros y llevaban una etiqueta en la que ponía así de clarito: este dinero es de Javier Aureliano. Esto lo encontró la Guardia Civil en el registro de la semana pasada en el marco del caso Mascarillas. Han intervenido armas tanto en la casa del alcalde como en la del vicepresidente de la Diputación. El atestado habla también de teléfonos de última generación para todos los miembros de esta trama y hay documentos sobre las adjudicaciones de obra pública. Cree el juez que estos hallazgos evidencian el manejo del dinero en efectivo que tenía el exdirigente popular y que estaba al tanto de lo que ocurría con el blanqueo de las mordidas. La crónica internacional nos lleva esta mañana a Estados Unidos, donde Donald Trump ha culpado a su predecesor, a Joe Biden, de los ataques contra 2 miembros de la Guardia Nacional. El autor del tiroteo está ya identificado, es un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021. Trump dice que fue Biden el que lo dejó entrar. Los 2 militares siguen graves después de que este hombre disparase contra ellos muy cerca de la Casa Blanca. En Hong Kong son ya al menos 44 los muertos y 279 los desaparecidos en un incendio en varios edificios residenciales. Hay al menos 40 heridos que están en estado crítico. El fuego, las imágenes son realmente espectaculares. Se ha extendido por un complejo de varios rascacielos y a la espera de esclarecer el origen de este incendio, la policía ha detenido ya a 3 hombres sospechosos del homicidio involuntario. Y todavía en la portada, la entrevista del rey emérito en la televisión francesa por la promoción de su libro. ¿Mais vous avez des regrets? No. ¿Y de remords? No, muy claro, cuando el periodista le preguntaba si se arrepiente de algo. Juan Carlos dice que no tiene remordimientos, pero sí reconoce que ahora haría las cosas con más cuidado. Espera que los españoles comprendan lo que hizo. Pues así está empezando el jueves, es 27 de noviembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hoy se consolida el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana con la investidura de Juanfran Pérez Llorca, que va a sellar también la nueva etapa para el PP y para Vox en lo que a pactos se refiere. Los de Santiago Abascal todavía no han aclarado el sentido de su voto. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Llevan semanas apretando al Partido Popular con nuevas condiciones, pero en el PP valenciano dan por hecho que hoy Juanfran Pérez Llorca será investido presidente. Necesita los 13 votos de Vox para alcanzar la mayoría absoluta y ellos estiran el suspense. Dicen que van a esperar a oír su discurso, que empieza a las 11 de la mañana. Quiere el PP que hoy sea el día en el que puedan pasar página de Mazón, pero siguen saliendo detalles sobre todo lo que hizo Mazón la tarde en la que murieron 229 personas. Lo último es la factura de la comida y la sobremesa en el Ventorro con Maribel Vilaplana, las imágenes del reservado en el que se reunieron y las contradicciones sobre cómo llegó el presidente a Palau. Él insiste en que llegó andando, pero el periódico Levante cuenta que lo llevó en coche la propia Vilaplana. Radio Valenciana, Durán, bon día.
Buen día. El todavía presidente en funciones, Carlos Mazón, insistía ayer en que fue andando al Palau de la Generalitat desde el parking. Que no me paré ni entré en ningún sitio, desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat, a donde vine andando. Me interesa en un asunto que más parece de Sálvame que de otra cosa, ¿no? Pero al margen de esto sigue habiendo una hora en blanco entre la salida del Ventorro y la hora en la que Maribel Vilaplana abandonó ese aparcamiento. Sobre el Ventorro conocemos ya la factura, como advirtió ante la jueza el propietario, con poco detalle. Solo pone 2 menús concertados por 165 euros. Y conocemos también cómo es el reservado donde comieron, mucho más pequeño de lo que describió Vilaplana en su declaración, que dijo que por la dimensión de la sala no escuchaba al presidente cuando hablaba por teléfono. La acusación que ejerce Ciudadanos ha pedido ya que la periodista vuelva a declarar por estas contradicciones. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. De los tribunales, el asunto que sigue coleando una semana después es la condena al fiscal general por parte del Supremo. Más allá del fallo en sí y a la espera de que el alto tribunal dicte sentencia, en las últimas horas hemos conocido que uno de los 5 jueces que firmó esa condena fue a su vez quien codirigió la tesis doctoral del abogado de González Amador. Se trata de Antonio del Moral, a quien este letrado agradece sus esfuerzos, su paciencia y su guía durante todo el procedimiento. El abogado de González Amador defendió su trabajo el mismo día en el que el Supremo abrió la causa contra García Ortiz. Y esto genera dudas entre algunos expertos que consideran que entre ambos, juez y parte, puede haber una relación de confianza. Pedro Jiménez. Antonio del Moral, uno de los magistrados que ha condenado al fiscal general, dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso. Gabriel Rodríguez Ramos defendió su trabajo en la Complutense el 15 de octubre de 2024, el mismo día que el alto tribunal abrió la causa contra el exfiscal general. Del Moral también formó parte de aquella sala de admisión. En el capítulo de agradecimientos de la tesis, Rodríguez Ramos escribe: a mis directores por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que me han dado durante todo este tiempo para llevarme hasta aquí. Junto a Del Moral codirige la tesis Alfredo Liñán. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la amistad manifiesta como causa de abstención para los jueces. Catedráticos consultados por la SER sostienen que el aspirante a doctor y su director de tesis establecen una relación cualificada de confianza porque tu carrera profesional depende de él. En este sentido, recuerdan que en el mundo universitario un director de tesis no participa en procesos de selección futuros de su pupilo ni tampoco forma tribunal para evaluar cualquiera de sus siguientes trabajos. Por cierto, que la izquierda pide explicaciones ahora que ha salido a la luz que este mismo magistrado y otros 2 compañeros que condenaron a García Ortiz participaron en unos cursos que organizaba el Colegio de Abogados de Madrid, una entidad que pedía para el fiscal 4 años de cárcel. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, dijo entre risas al terminar que se iba con la sentencia del fiscal. Lo hizo 2 días antes de que se hiciera público el fallo. Anticorrupción ha decidido investigar al CENIO, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, por las denuncias de desfalco y contratos amañados contra el exgerente del centro. Un exdirectivo lo acusa de haber estafado 20 millones de euros. Los científicos del CENIO están indignados por el desprestigio que sufre el centro desde hace un año. Javier Ruiz Martínez. Por un lado, la Fiscalía ha iniciado investigaciones para averiguar si hay suficientes indicios de delito en los hechos que denuncia un antiguo alto cargo despedido este verano y que colocan en el epicentro de una trama corrupta al antiguo gerente. Le acusa de favorecer a empresas pantalla para que hicieran contratos millonarios con el CENIO que luego incluso ni siquiera ejecutaban realmente. La Fiscalía estudia todo ya para, si es necesario, llevarlo ante un juez. A la misma vez que se conocía esta decisión, un nutrido grupo de trabajadores, entre ellos conocidos investigadores del centro, se concentraban a sus puertas tras apoyar un manifiesto que expresa su indignación ante la situación y al que ha tenido acceso la SER. Incluye esta frase: la comunidad investigadora ha seguido trabajando con la misma dedicación de siempre y no permitiremos que prácticas ajenas a la ciencia enturbien nuestra labor ni la misión que nos mueve. Hablan de deterioro institucional, reclaman una gestión transparente y piden que se proteja el prestigio del CENIO. Anoche, Gobierno y sindicatos alcanzaron un acuerdo para subir los sueldos de los funcionarios un 11% de aquí a 2028. En 2026, las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas subirán hasta un 4,5%. En 2027, otro tanto. Y en 2028, el 2% restante. Comisiones Obreras ha decidido no firmar de momento, pero tienen hasta el jueves. En Madrid hoy está convocada la segunda y última jornada de huelga universitaria para exigir al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso más financiación. Estudiantes y profesores de todas las universidades públicas de la comunidad denuncian asfixia económica. Dice el equipo de Ayuso que se trata de una huelga política. Radio Madrid, Lidia Payo. Las 6 universidades públicas madrileñas han respondido a la convocatoria de huelga con una exigencia clara: mayor financiación para sus centros. Una falta de recursos que repercute directamente en el día a día de los alumnos. Hay agujeros, a veces se caen trozos de los azulejos de la pared, hay en clases que no va la calefacción. El otro día en clase nos dijeron que no íbamos a poder encender tantas luces porque por lo que se ve se gasta muchísimo y
pues bueno, que cada día recortes en todos lados. También en la calidad de la docencia. Yo, por ejemplo, este es mi cuarto año, en el primer año a lo mejor en cada asignatura hacíamos una salida de campo. Ahora tenemos una salida de campo y da gracias que la Complutense pueda permitirse pagar ese autobús y llevarnos a todos. Para los sindicatos convocantes, esta primera jornada de paros ha sido un éxito, alrededor del 75% del seguimiento, aunque el gobierno madrileño no ha ofrecido datos oficiales y ha tildado esta movilización de huelga política. Más de 14.000 farmacias españolas funcionan ya como espacios activos de detección de violencia de género. Marina Fernández. Las mujeres víctimas de violencia machista van más al centro de salud porque desarrollan ansiedad, depresión, insomnio, problemas digestivos y en consecuencia van más también a la farmacia. Que pueden ofrecer este asesoramiento, este apoyo, sin que nadie del entorno de las mujeres se dé cuenta. Como explica la delegada del Gobierno para la violencia de género, sobre todo en zonas rurales donde todo el mundo se conoce y hay mujeres que tienen miedo a que las vean yendo a la Guardia Civil. El convenio incluye formación para detectar posibles casos y además, si hay riesgo y negativa a denunciar, se activa un protocolo que permite avisar de forma anónima a la policía o a la Guardia Civil. Como destaca Jesús Aguilar, presidente del Consejo de Farmacéuticos, más de la mitad de las farmacias españolas participan ya en este protocolo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y hasta ahora noticias que nos llegan de Castilla-La Mancha con Juan Vicente Muñoz. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y de Euskadi con Isabel León, Egunon. ¿Qué tal? Muy buenas, Egunon. Voy a empezar en Castilla-La Mancha porque en Viso del Marqués, en Ciudad Real, hay linces o varios ejemplares de lince que se pasean por las calles de madrugada buscando alimento. En concreto, van en busca de gallinas. Sí, esta localidad está cerca de Sierra Morena, donde abundan los linces. Los que se acercan a este pueblo se han acostumbrado a la presencia humana y campan a sus anchas por las calles. Lo cuenta su alcaldesa, Fátima Ginés. Es novedoso el ver estos animales como han perdido la vergüenza, digámoslo así, de pasar el miedo, de pasar a lo que es la población. El lince no es peligroso para el ser humano, pero ha provocado daños en algunos corrales de la zona con cerca de medio centenar de gallinas muertas. A los propietarios se les compensa. Linces que han perdido la vergüenza, me encanta. Si se pensaban que habían encendido ya todas las luces de la vida, no, todavía no. Isabel, faltan las de San Sebastián. Eso es. Y las va a encender Iñaki Gabilondo. Con estrella, eso es, en el marco del centenario de Radio San Sebastián. Lo anunciaba así la concejal de Igualdad, Economía y Empleo, Anedia Arvide. Sea Iñaki Gabilondo quien nos acompañe y quien sea el responsable de pulsar el botón del encendido navideño, un gesto pues cargado de simbolismo para una figura que ha acompañado a generaciones de donostiarras con su voz, una radio que recibió la medalla al mérito ciudadano este año y un Iñaki Gabilondo que es tambor de oro. Las luces de Donostia a partir de las 7:30 de la tarde del viernes, con ese encendido especial con Gabilondo al frente, coincidirá con el de Vitoria. En Bilbao ayer fue ya la apertura oficial navideña. Yo creo que con estas ya estarán todas encendidas. 2 conventos de Toledo que convertirán parte de sus estancias en viviendas de alquiler. Sí, se van a construir 4 viviendas para alquileres de larga duración en el convento de los Carmelitas Descalzos, ahí viven todavía frailes, y en el de las Capuchinas, sin monjas desde hace pocos años, aunque tal vez vuelvan a conocer a sus nuevos vecinos. El objetivo es renovar la vida de los conventos y atraer nuevos vecinos al casco histórico. Se van a invertir 260.000 euros para adaptar estancias para estas viviendas de 1 y 2 habitaciones que están listas para este próximo verano. Pues ya saben. Y bronca municipal y puede que judicial por las campanas. ¿Dónde y qué ha pasado? Ha sucedido en Soraluce, en Guipúzcoa, sobre la mesa el debate entre la tradición y la ley. El ayuntamiento recibió varias quejas, pidió un control de ruido, se supera lo recomendado, lo hablaron con el cura y a su vez este hizo una consulta entre sus feligreses que resultó negativa. Creen que no infringen la ley. El caso es que el debate está servido. Igual la solución es bajar los decibelios o a las noches quitarlas pero quitarlas del todo no me parece tampoco. Vivo toda la vida, he vivido aquí y antes de casarme vivía al lado de la iglesia y no sé, yo estoy acostumbrada a las campanas, a mí no me afectan. Puedo entender que haya a quien le afecten, pero a mí incluso me gusta. A la noche cuando me despierto y suenan las campanas digo, uy, son las 4. Desde luego es un buen debate. Ahora mismo la amenaza de tribunales en la mesa. Isabel, Juan Vicente Muñoz, gracias. Un beso. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos trae el documental Flores para Antonio, que se estrena hoy. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar
todo lo que yo vi no duraría. Alba Flores dejó de cantar cuando su padre murió, tenía 8 años, era 1995. Su padre, Antonio Flores, llevaba mal un tiempo, pero todo se agravó tras la muerte de la abuela, Lola Flores, a la que cariñosamente Alba llamaba Ole Ole. Sí. Bueno, ¿me canta una canción, por favor, pequeñita? Vale, pero voy a cantar una canción que es corta, sí. Vale, gracias. Por favor, con ustedes, Alba Villaflores. La actriz cierra el duelo con un documental dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina, en el que ahonda en aquellos años, en la depresión, la enfermedad, la adicción, el miedo a la fama, el compromiso, pero también la familia, que no es cualquier familia. Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Y creo que también esto forma parte de ese proceso, de intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir. Son reveladoras, emotivas y divertidas las entrevistas a sus tías Lolita y Rosario, y a los amigos de su padre y a su propia madre. Sabía que me iba a enfrentar con mi familia estando yo ahí, pero yo no sabía que ellos iban a hacer ese mismo ejercicio. Nunca se lo pedimos, ni nunca les dijimos como, no, tenéis que hacer un ejercicio de transparencia en esta película. También los encuentros que se intercalan con canciones de Antonio Flores, compositor que supo mezclar el flamenco con el rock y el pop y que dejó verdaderos himnos en la música española. Hay imágenes de archivo y vídeos caseros nunca publicados para conformar el retrato de un artista que murió hace 30 años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.